Buenas tardes, señores. Este es un video especial porque no voy a hablar de economía, voy a aprovechar para hablar de las elecciones hoy en el Club Atlético Boca Juniors y aprovechar esta oportunidad, este evento, para explicar algunos conceptos que yo creo fundamentales en cuanto a las elecciones, las votaciones, la democracia, etcétera, etcétera, la representatividad o la ausencia de la misma. Pero vamos primero al primer campo. Punto número 1, me hice socio de Boca en 1992, soy vitalicio y hoy fue la primera vez que he votado en el Club Atlético Boca Juniors, lo cual ilustra que no tengo para nada devoción por este ejercicio de ir a votar. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué fui a votar? Bueno, es la primera vez siendo vitalicio en décadas que elijo voluntariamente ir a votar. Esto es una gran diferencia con las elecciones de la política institucional, que uno está obligado a ir a votar y si no vota es castigado. Esto es lo primero que tiene que quedar en claro. Lo segundo que tiene que quedar en claro, que la organización de un club atlético Boca Juniors, como cualquier otra de las mayorías de las organizaciones humanas, es una asociación, cooperación entre individuos que está organizada en forma anárquica, o sea, es anarquía. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me puedo correr de Boca libremente, obviamente asumiendo, internalizando los costos, los beneficios y las responsabilidades eventuales de dicha decisión. Por ejemplo, si me corro de Boca, asumiré el costo de no ir nunca más a la cancha. Si fuera un socio activo y dejara de ir porque elijo dejar de hacerlo en libertad, internalizaría el beneficio de tener que dejar de pagar la cuota voluntariamente. A su vez, si en libertad elijo no darle más bola al fútbol, internalizo beneficios también. Paso a tener los domingos mucho más horas libres, dejo de tener preocupaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿a dónde se ve que es una organización anárquica? Que me puedo correr en libertad, asumiendo costos, internalizando beneficios y responsabilidades. ¿Qué diferencia tiene con la política institucional? Que no me puedo correr en la política institucional. Aunque quiera correrme e irme, aún intentando internalizar costos, beneficios y responsabilidades, no me lo va a dejar hacer. ¿Y quién no me lo va a dejar hacer? El poder político. Justamente ahí se ve el poder político, que me obliga a hacer lo que no quiero hacer y no me permite hacer lo que sí me gustaría hacer en libertad. ¿Y por qué lo hace eso? Eso lo hace porque el poder político obtiene rentabilidades extraordinarias a partir de obligarme a quedarme en la organización. En este caso podría ser los impuestos inflacionarios y con mi dinero gastar dinero mío en otros. ¿Y eso qué es? Eso es poder político. ¿Por qué? Porque ese dinero gastado en otros, ¿qué hace de esos otros? Gente dependiente, gente cautiva, gente que agranda el negocio del poder político. Está más que claro que nada de esto pasa en un club social o en un club de fútbol como Boca Juniors. También es importante tener en cuenta que he ido a votar y he votado, como se puede ver en las fotos, por primera vez en la vida por Juan Román Riquelme. ¿Esto quiere decir que Juan Román Riquelme es mi representante? ¿Que tengo un contrato de representación con Juan Román Riquelme? No, obviamente que no. No hay ningún contrato. ¿Por qué? Porque acá sí
adolece esto del mismo vicio que tiene la política institucional. El voto es secreto, entonces no está explicitado mi nombre y apellido. Entonces, al igual que sucede con la política institucional, yo no tengo derechos para ejercer frente a Juan Román Riquelme, y Juan Román Riquelme no tiene obligaciones conmigo. O sea, no hay derechos ni obligaciones porque no hay firma. ¿Qué quiere decir? Hoy, a partir de las 6 de la tarde, se cierra el acto electoral y la relación de Juan Román Riquelme conmigo no hay nada. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, a mí no me gustaría que trajera al chileno Vidal. ¿Puedo hacer algo si trae al chileno Vidal? No. A mí no me gustaría que trajera al técnico de Huracán. A mí me gusta otro técnico con otro gusto futbolístico. Es más, yo tengo un gusto futbolístico diferente al de Juan Román Riquelme. Yo soy bilardista al mango y Juan Román Riquelme está en las antípodas. Tengo claro que Juan Román Riquelme no solamente no es mi representante, sino que no representa mi paladar futbolístico. Y hasta ahí, ojo, en realidad me corrijo, porque todos piensan que el bilardismo es algo que no es. Yo les cuento, en el Estudiantes 82, campeón con Bilardo, en el medio campo jugaban Troviani, el Bocha Ponce, Isabela. Troviani fue 10 de Boca, el Bocha Ponce jugó de 10 en Boca, Isabela fue 10 en River. O sea, tenía a 3 número 10 en el medio campo y tenía a Russo de 5. O sea, es mentira que con Bilardo no había buen fútbol y no había buen paladar futbolístico. Lo que sí había era mucha disciplina y rigurosidad táctica. Y se cuidaba el 0 en el arco. Yo estoy a favor de ese gusto futbolístico y me encantaría que estuviera en Boca. Ahora bien, repito, Juan Román Riquelme no es representante mío. Si Juan Román Riquelme a partir de mañana toma todas decisiones que a mí no me gustan, no puedo absolutamente hacer nada. A lo sumo, en las próximas elecciones, si se presenta, no lo votaría. Exactamente lo mismo que pasa en la política institucional. ¿Ok? En este sentido, sí es igual. ¿Cuál es la diferencia? Que en la política institucional te roban a una escala sideral, enormemente mayor que los negocios que pueden surgir en un club de fútbol. Ahora bien, del lado positivo, mi viejo me enseñó valores desde muy pequeño. Y esto es lo más importante de todo. Mi papá me llevó a la cancha desde finales de década del 70 y yo me hice hincha del equipo del Toto Lorenzo. Yo vi perder contra Olimpia de Paraguay en el 0-0 en la Bombonera esa final de la Libertadores con mi viejo y tenía 8 años. Ahora, ¿y saben qué? Fui a la cancha siempre con mi viejo. Son valores que no se negocian, son cosas que se disfrutan con la gente que se quiere mucho y son innegociables, no se cambian por nada. Nadie se puede animar a traicionar esos valores. Es más, si alguien se anima a traicionar esos valores, realmente de esa gente no se puede esperar absolutamente nada. ¿Y por qué comento esto? Porque Juan Román Riquelme es criticado por muchas personas que hablan de él sin saber absolutamente nada de cómo es él como persona. Hablan por trascendidos y hablan simplemente a partir de que se peleó con el presidente X del Club Y, con el director técnico Z del Club W. Se me viene Macri, se me viene Pellegrini, se me viene Van Gaal a la memoria. Pero ¿saben qué? En esto se parece a mí, Juan Román Riquelme. ¿Saben en qué se parece? En esos casos siempre estuvo contra el poder de adentro de esas instituciones en ese lugar y en ese momento. Entonces, atinadamente, alguien podía preguntarme, ¿y Diego,
¿por qué fuiste a votar? ¿Por qué votaste a Riquelme? Y no tengo ningún problema en decir, uno, fui a votar en contra de Mauricio Macri. ¿Por qué? Porque yo quiero a Macri y al macrismo, yo es mi elección subjetiva e individual, lejos de todo, lejos de la política monetaria, lejos del Banco Central, lejos de la política macroeconómica, lejos del Ministerio de Economía, lejos de la industria automotriz y sus autos de muy baja calidad y altísimo precio que vendía Concebel, protegido por el Estado, lejos de la obra pública con negocios prebendarios con el Estado, lejos de las licitaciones de autopistas, etcétera, etcétera, que eran negocios prebendarios con el Estado, y lejos de todo negocio y negociado que se puede hacer asociado con el poder político y con el poder económico concentrado, en el cual él separa indistintamente y a ambos lados de dicha asociación inmoral en complicidad solidaria contra nosotros. ¿Por qué contra nosotros? Porque obtienen rentabilidades extraordinarias a expensas de nuestra propiedad privada y de nuestra libertad, cuando se les otorgan monopolios, cuando se les otorgan tarifas con rentabilidades extraordinarias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y eso qué implica? Eso implica que hacen negocios a expensas de avanzar sobre nuestra propiedad privada, repito, y libertad. Y no hay nadie que avance más contra nuestra libertad y propiedad privada que esa asociación inmoral en complicidad solidaria entre el poder político y el poder económico concentrado. Y Mauricio Macri es un exponente de esto. Y su avance sobre el fútbol no es otra cosa que intentos de expandir la base imponible de estos negocios prebendarios. ¿Para qué? Para hacer economías de escala y obtener rentabilidades extraordinarias más voluminosas. Entonces, además de ir a votar a Boca por todo esto, ¿saben qué? Me pareció hoy divertido ir a votar a Boca por primera vez en la vida, porque aparte me di el lujo, por segunda vez en mi vida, de pisar el césped de la Bombonera. ¿Y saben qué? Me divirtió mucho. Tan simple y tan sencillo como eso. Me dio felicidad votar en contra de Macri.